va a tener todo eso. ¿En qué momento calculamos eso? A ver, una cosa es que el diafragma es la composición entre el muro de mampostería con las columnas y las viguetas. ¿En qué materiales se construyen los muros? Pregunto yo. ¿Qué materialidad tienen los muros, muchachos? Ladrillo. Ladrillo. Ladrillo y qué Ladrillo, más. Mortero. Cemento. Ladrillo y mortero. mortero. Sí, esos son los dos materiales. Ahora, el ladrillo lo conseguimos directamente en el medio. Comercialmente conseguimos el ladrillo directamente, pero el mortero lo conseguimos directamente. Toca prepararlo. ¿Y con qué prepara el mortero? Con arena, cemento y agua. O sea que ahí hay 4 materiales solo para el muro. Ahora, las columnetas y las viguetas, ¿qué material se utiliza? Una estructura de hierro. ¿Cómo es que era? De hierro. Acero, De acero, eso. Y mortero. Utilizaríamos, para las columnetas y las viguetas necesitamos acero y qué más. Y una buena mezcla. y una ¿De qué? Una ¿Mezcla buena de qué? mezcla de mortero, profe. mezcla de ¿Cómo así mortero que que mortero? llevaría piedra o gravilla. Concreto. Concreto, jóvenes. Ojo con eso. ¿Será que concreto y mortero es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia entre el concreto y el mortero? Concreto ya lleva gravilla o piedra pequeña. Que el concreto lleva un agregado grueso, ¿cierto? Y el mortero no, solamente lleva agregado fino. Entonces, volvamos a repetir, ¿listo? El diafragma está compuesto ¿por qué es que está compuesto el diafragma? Por columnas y viguetas. ¿Y nada más? Y el muro. Y el muro. Primero vamos a los elementos. El diafragma está compuesto por columnetas y viguetas, que son elementos de confinamiento, y por el muro como tal, ¿cierto? ¿Está claro eso? Cierto. Listo. Ahora, vamos a la materialidad. ¿Con qué materialidad construimos el muro? Ladrillo y mortero. Con ladrillo y mortero. Entonces, el ladrillo lo conseguimos directamente, ya sabemos cómo calcular la cantidad por metro cuadrado. Y el mortero no lo conseguimos directamente, hay que prepararlo. Sí, es una mezcla entre cemento, arena y agua. Ya sabemos también cómo calcular esas cantidades por metro cuadrado. ¿Está claro? Listo. Ahora, las columnetas y las viguetas, que son los elementos que conforman el diafragma, ¿de qué materialidad se construyen? De concreto. De concreto y acero. El acero no lo vamos a calcular por ahora, ¿cierto? Solo nos vamos a concentrar en el concreto. ¿Y cómo calculamos las cantidades del concreto? ¿Qué materiales lleva el concreto? Concreto. El concreto lleva cemento, agregado grueso, agregado fino y el agua. Listo. Y para eso utilizamos las dosificaciones en volumen suelto y también calculamos cuánto cemento se me va, cuánto triturado y cuánta arena se me va. ¿Está claro? Entonces, ojo, una cosa son las cantidades como tal de obra y otra cosa son las cantidades de materiales. ¿Listo? Entonces las dos cosas tenemos que aprenderlas. Cada cosa tiene su procedimiento independiente, ¿cierto? Entonces, primero necesitamos saber el área de los muros para saber por metro cuadrado cuánto se nos va. Y para el concreto sería el volumen, ¿cierto? Y luego ya aplicamos dosificaciones en volumen suelto. ¿Está claro cuándo hay que utilizar las fórmulas y qué procedimiento hay que seguir? Pero, bueno, esos son criterios, ojo muchachos, ya son criterios de diseño para poder utilizar el tamaño de los ladrillos, ¿no? O sea, eso es otra cosa, eso es otro planteamiento. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda, chicos? Resolvamos dudas porque ya se nos acerca la evaluación y
Quiero resolver todas las dudas que tengan. ¿No hay dudas? Profe, qué pena, es que Señor. se entrecortó la llamada. ¿Me puede repetir un momento lo sobre el concreto? ¿Qué necesitan sobre el concreto? Pues lo que dijo, las materialidades. El concreto es cemento, agregado fino, agregado grueso y agua. En Y ese caso el ustedes ya... agregado fino sería la arena, ¿cierto? Sí, señor. Y el Ok, agregado es el triturado y para eso utilizan las dosificaciones en volumen suelto. ok, listo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico para resolver dudas, ¿vale? Sobre la mampostería. ¿Está bien? Entonces pongan mucha atención todos, chicos, porque el ejercicio es un ejercicio que vamos a seguir según la construcción como tal de una vivienda tipo, ¿vale? Entonces, permítanme, aquí yo abro los planos y les comparto esta información. Por el grupo. Bien. ¿Dónde está esto? Acá está. Entonces, el ejercicio práctico de hoy, recuerden que hoy habíamos quedado a hacer un ejercicio práctico, ¿cierto? Tipo examen sobre mampostería. Entonces, vamos a ver lo que son representaciones, detalles, procesos constructivos, bueno, varias cosas. Vamos a empezar entonces con los esquemas, que ustedes me imagino que ya lo saben manejar. No a la perfección, pero ya tienen una idea más o menos claro de representación, ¿cierto? Entonces, ahí les acabo de enviar por el grupo de WhatsApp un archivo comprimido, ¿sí? Está en extensión .rar. Entonces, si alguien de pronto tiene extensión para comprimir y descomprimir archivos con extensión, la otra es .rap y la otra, si no estoy mal, es zip. Entonces, en zip no les va a servir, pero eso no es complicado. O sea, es simplemente descargar la aplicación para poder descomprimir el archivo, ¿sí? Tienen que darle clic derecho, descomprimir, y lo descomprimen en la carpeta que ustedes deseen, y ahí les va a descomprimir como 40 archivos, listo, que están en PDF. Bueno. ¿Cómo? No, espérenme, eso es lo que les estoy diciendo, espérenme, yo les voy a guiar acá, ¿listo? Estoy acá abriendo el AutoCAD y ya les comparto la pantalla. Para que tengamos en cuenta, tomen nota, o sea, recuerden que la clase está siendo grabada, ¿cierto? Entonces la clase les va a llegar a cada uno de sus correos por si se embolatan, ¿listo? Vamos a hacer el paso a paso, lo importante es que ustedes tengan claro cómo es que vamos a trabajar, ¿cierto? A la hora de poder representar y calcular lo que es la mampostería, ¿cierto? Y vamos a aplicar, o sea, el ejercicio de hoy es un ejercicio como también de consolidación e integración de todos los conceptos que hemos visto desde el primer corte, ¿sí? Criterios de emplazamiento, criterios de diseño. Entonces, vamos a mirar esa parte. Espérenme que me está viendo aquí el AutoCAD, voy a ir compartiendo la pantalla mientras tanto. Bueno, aquí compartir pantalla. Me imagino que a todos les está cargando la pantalla. Bien. Entonces, el archivo que ustedes van a tener, les voy a mostrar, el archivo que ustedes van a tener les va a descomprimir esto, ¿sí? Estos archivos. Estos archivos están en PDF. El primer archivo es la planta arquitectónica de una vivienda. Vamos a coger una vivienda pequeña, sencilla, ¿sí? Bien.
Esta es la vivienda. La PDF. Bien. Entonces, fíjense todo lo que tiene que ver con la representación técnica de una vivienda sencilla, ¿sí? Entonces, saben que eso tiene que tener unos ejes horizontales, verticales, debe tener un acotamiento, ¿verdad? Esperen que esta cosa como que se me trabó. No, ya. Bueno, en la parte arquitectónica hay una parte de muebles como tal, ¿cierto? Mobiliario, esto es mobiliario y estos son muebles fijos, ¿sí? Que se representan solo en el plano arquitectónico. Pero nosotros tenemos que manejar en esta parte de construcción las dos tipologías de planos. El plano arquitectónico y el plano estructural, ¿sí? Entonces, en el plano estructural, es este de aquí. Ese es un corte que también después lo vamos a necesitar. Vamos a irlo rotando de una vez. Bien. Vamos a mirar este. Vamos a mirar qué es este, la planta de cimentación. No, este es otro corte. Este es la cubierta. Este es el de cimentación. Bien. Entonces vamos a rotar esto aquí. Bueno. Entonces vamos a mirar los planos 1, 6 y 9 por ahora. ¿Listo? Para empezar a hacer el ejercicio. Bien. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros en la parte de la mampostería como tal, ¿listo? Recuerden que nosotros tenemos muchos tipos de mampostería, ¿sí? Tenemos mampostería simple. La mampostería simple sería, por ejemplo, en este caso, se representaría de la misma manera, solo que la mampostería simple no tendría estos punticos negros que vemos aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos punticos negros, ¿qué será que me está representando, muchachos? Columnetas. Recuerden que en mampostería no hay columnas. En mampostería confinada no hay columnas, sino que tenemos columnetas. ¿Cuál es la diferencia entre la expresión de columna y la expresión de columneta? Eso ya lo habíamos visto también en clase de primer corte. ¿Alguien recuerda? El anchor. Las dimensiones, ¿sí? Eso, Entonces, eso. una columna como tal se define como un elemento en concreto reforzado, ¿sí? Con dimensiones mínimas de 30 por 30, porque la NSD10 establece que el área mínima de un elemento estructural para ser considerado columna debe ser de 900 centímetros cuadrados, ¿sí? Si ustedes le sacan la raíz cuadrada a 900, le va a dar 30. Entonces, quiere decir que las dimensiones mínimas de una columna son de 30 centímetros por 30 centímetros. Y en la mampostería, como lo habíamos visto en los criterios de emplazamiento, la mampostería, ¿cuál es el elemento estructural de la mampostería confinada? ¿Cuál es el elemento estructural como tal de ese sistema? Los muros. Los muros, ¿sí? Los muros son el elemento estructural. Entonces, había unos criterios, ¿sí? De espesor efectivo del muro. Entonces, cuando ustedes revisan la norma, se van a dar cuenta que el espesor efectivo es el que manda. Y si nosotros vemos aquí, el espesor efectivo es de 12 centímetros, ¿sí? 12 centímetros porque el espesor del ladrillo es de 12 centímetros. La norma les dice que los elementos de confinamiento deben tener el mismo espesor del espesor del muro, ¿sí? Entonces, en este caso, la columneta va a tener una dimensión de 12 centímetros. ¿Y cuánto va a ser el largo de las columnetas? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que es de 17 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Para usted acontece que la norma en el título E les dice que el área mínima que debe cumplir estos elementos de confinamiento es de 200 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si yo quiero despejar cuánto debe ser el largo de esta columneta, sabiendo que ya tiene que tener como mínimo este espesor, pues yo cojo 200 y lo divido entre 12. Y eso me genera 16.6 centímetros de largo, por eso aquí vemos que la columneta tiene 17 centímetros de largo, ¿sí? Esa es la razón de que esta columneta tenga las dimensiones de 17 por 12, los elementos de confinamiento. Sin embargo,
Este plano está muy ceñido a la parte técnica, ¿sí? Constructivamente, ¿será que nosotros, alguien aquí del grupo ha trabajado alguna vez en construcción? Sí, profe. Bueno, ¿tú alguna vez en campo has visto columnetas que tengan 17 centímetros de largo? Sí, profe, las de mi casa. ¿Tienen 17 centímetros de largo? No, tienen un poco más, tienen más o menos 20, profe. 20. Generalmente, y eso lo van a ver en todas las construcciones, en campo como tal, los elementos de construcción siempre tienen dimensiones que son múltiplos de 20. Múltiplos de 5. ¿Por qué? Porque es que un maestro para que te empiece a medir en campo 16, 17, 18, 19 centímetros se embolatan, ¿sí? O sea, constructivamente ellos siempre te van a construir elementos por proceso constructivo de múltiplos de 5. Entonces, o columnetas de 15 o como columnetas de 20 o columnetas de 25 de largo, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí el espesor de 12 centímetros no es un problema? Y acá sí es un problema, porque 12 no es múltiplo de 5. Pero ¿por qué aquí no es un problema? ¿O estaré planteando mal yo? Por el grosor digamos, del muro, del ladrillo. Porque como el ladrillo ya viene con los 12 centímetros estándar, ¿cierto? Entonces no tenemos ningún inconveniente porque el mismo ladrillo ya te está dando la dimensión, no tienes que medirla, mientras que la columneta no viene preparada, tienes que hacerla en campo y esa sí tienes que medirla para hacerla. Entonces, por eso es que estos 12 centímetros aquí no son un problema. Sin embargo, estos 17 centímetros, ¿sí?, son un pequeño error de planteamiento de diseño. Este es el problema a veces de que para campo se utilicen únicamente conocimiento teórico, porque la norma te dice esto, y sobre esto tú ahorras 3 centímetros, ahorras bastante dinero, pero constructivamente ningún maestro te va a construir esto así. ¿Listo? Entonces, ahí hay un choque entre lo que es la teoría y lo que es ya la práctica como tal y lo que se desarrolla en campo. Entonces, este tipo de cosas es donde uno tiene que tratar de mediar e intervenir, ¿sí? Y si bien la teoría te dice que lo mínimo son 200 centímetros cuadrados y las dimensiones de 12 por 17 te cumplen con esa dimensión, pues constructivamente tienes que hacer la aclaración de que eso no va a suceder en campo, ¿sí? Para que se llegue a un punto medio y lo que realmente se va a hacer en campo se plasme desde la teoría. ¿Está claro? Por eso en esos casos la mayoría de maestros hacen primero el muro, ¿no, profe? Siempre en cualquier sistema estructural, primero se construye el elemento estructural. Siempre, siempre. Por ejemplo, en las casas de mampostería confinada, ustedes van a ver que primero se levanta el muro, que es el elemento estructural, y luego van los elementos complementarios que van a ser las columnetas y las viguetas, que recuerden que esos no son elementos estructurales en una vivienda de mampostería confinada. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros fuésemos a construir la misma vivienda, pero no como mampostería con sistema muro de carga, sino que lo fuésemos a hacer con pórticos, lo primero que se construye son las columnas y las vigas, porque son los elementos estructurales, y luego ya construyes los muros de cerramiento. ¿Sí? Eso se aplica para cualquier sistema estructural. Por proceso constructivo, siempre construyes primero el elemento estructural del sistema. ¿Listo? Bueno, entonces, este va a ser nuestro esquema de trabajo. ¿Listo? Este va a ser nuestro proyecto de segundo corte, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a hacer el ejemplo de una sección, ¿sí?, de una zona completo, y ustedes lo que hacen es terminar de aplicarlo para todo el demás esquema. ¿Sí está claro? Entonces, por favor, pongan mucha atención cómo lo voy a hacer para esto, y tal cual lo hago, ¿sí?, ustedes lo siguen haciendo. Es repetitivo, simplemente, de ahí para allá simplemente lo que les va a salir es mayor cantidad, y pueden aplicar todas las herramientas digitales que les he dado. ¿Listo? Entonces, bien, yo con este plano aquí en AutoCAD en PDF puedo trabajar, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero
modificar o seccionarme de que de pronto alguna dimensión no me aparezca y no la pueda deducir por las demás cotas, yo puedo esto pasarlo a AutoCAD. Me imagino que ustedes ya todos saben cómo pasar este PDF a AutoCAD, ¿verdad? Sí, señor. ¿Hay alguien que no sepa? Si hay alguien que no sepa, me dice por favor para mostrarle. En el caso mío, profe. ¿No Que yo sabe? no, señor. Bueno, no hay problema. Entonces, miren, ustedes tienen aquí, esto funciona para cualquier versión de AutoCAD, ¿sí? Entonces, ustedes abren su aplicación, ¿vale? Bueno, esto de las mallas yo lo quito porque esto es algo ya personal, pero pues esto no, eso sí ya es de cada quien. Aquí en el menú principal, ¿sí? Hay una herramienta que es importar, ¿sí? Y dentro de importar hay varios formatos. Uno de ellos es PDF. ¿Listo? Entonces tú abres la importación de PDF, ¿sí? Y él te va a mostrar aquí un cuadrito. Entonces tú le tienes que dar Enter, ¿vale? Entonces cuando le abres Enter, él te dice cuál quiere que importe, qué documento. Entonces yo esta carpeta la tengo también como planta arquitectónica de vivienda. Entonces yo selecciono mi archivo en PDF y le doy a abrir. Listo. Él aquí me va a preguntar, antes de importarlo, ¿sí? Si yo quiero, o sea, unas opciones, si lo quiero a escala, si lo quiero con rotación, ¿sí? Porque si lo importo directamente aquí, él me va a decir, vea, eso me lo va a importar en este formato. Pero si yo le digo, rótemelo 90 grados, él me lo va a girar hacia la derecha. Entonces yo quiero que me lo rote 270, volvería a estar en las mismas. Vamos a rotarlo 90. ¿Listo? Bien. ¿A qué escala? Yo le digo escala 1:1, no hay problema, ¿cierto? Yo lo puedo importar como un bloque si quiero, ¿sí? Hay algunos segmentos que de pronto no se van a ver, ¿sí? Entonces si yo quiero que me los una, él de una vez los une, él me puede decir convertir los rellenos en sólidos, en sombreados. O sea, hay aquí varias opciones que ustedes ya pueden modificar y especificar para la importación. Después ustedes le dan a aceptar, ¿sí? Y él empieza a importar. ¿Listo? Esto es muy útil cuando necesitamos hacer algún tipo de, sobre todo es muy útil cuando hay planos existentes de edificaciones antiguas, ¿sí? Entonces este truquito es muy sencillo y es muy práctico cuando necesitamos hacer intervenciones o levantamientos, porque hay algunas edificaciones de las cuales existen planos, pero solamente existen en físico. Y digitalizar planos es desgastante. Entonces, lo que uno puede hacer es escanea esos planos existentes, ¿sí? Y del escaneo que está en PDF lo manda a esta aplicación, ¿sí? No sale totalmente, pues, exacto. Por ejemplo, aquí hay que chequear que la escala esté correcta. Entonces, yo, por ejemplo, aquí me dice que de aquí a aquí hay una cota de 1 metro. Entonces, yo lo que hago es chequearla. Si efectivamente hay 1 metro y no lo hay 0.77. Sí, entonces ese es un pequeño error que hay que convertir y ajustar esto, ¿cierto? Entonces ahí ya lo puse como bloque y yo para poder escalar algo, lo que hago es, si yo sé que de ahí me está diciendo que hay 1 metro, entonces en mi plano para volverlo totalmente a escala 1:1, lo que hago es, cojo de aquí hasta aquí una línea, le digo, márqueme 1 metro, ¿sí? Entonces yo ya sé, va a cambiarle color a esta línea para poderla ver. Yo ya sé que esta línea roja tiene 1 metro, ¿sí? Y el esquema que acabo de importar no tiene 1 metro, tiene menos. O sea, yo necesito que realmente este punto que hay de aquí hasta aquí quede con la distancia de 1 metro, ¿sí? Ustedes tienen aplicaciones para hacer eso, ¿sí? Entonces uno le puede modificar aquí la escala, ¿cierto? Entonces yo digo, vea, muévamela de aquí hasta aquí. Uy, ¿qué pasó?
Bueno. Profe, no es más fácil darle R de referencia y Sí, sé que hay unos comandos, pero ustedes ya son los magos en eso. le da R, profe, Enter, y luego vuelve y le dan el punto primero de la línea roja, y después le dan el segundo punto y listo. ¿Así? Vamos a ver. Entonces, Pero no era necesario correrlo, profe. es que era para poderla ver mejor. Entonces le doy escala y luego le doy R. R. Enter, y selecciona, segundo punto. No, profe. Maestría, a ver. Ponga la línea sobre el plano, profe, más fácil. Como lo tenía anterior, que la línea estaba sobre a eso. Y ahorita si selecciona, Ajá. Ya. Ahí estamos igual. profe, es que le faltó darle, o sea, usted selecciona la escala. O sea, le da escala, enter, y después le da R. No, profe. Bueno, no nos preocupemos por eso. ¿Listo? Vamos a hacerlo detalle. Este simplemente es el ejemplo para que ustedes pasen acá a PDF. ¿Listo? Porque yo puedo trabajar con los de PDF perfectamente. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con estos. ¿Vale? Porque el ejercicio lo que vamos a hacer es el cálculo de las cantidades de este sistema. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar Excel para ahorrarme modificaciones que pueda tener a futuro. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para calcular las cantidades de este esquema? ¿Qué es lo primero que yo necesito saber? Las dimensiones. Las cantidades de elementos. ¿Cuáles elementos es que tenemos aquí en este momento? Si vamos a hablar solo de mampostería, ¿qué elementos es que tenemos que tener en cuenta? Muros y viguetas. Muros, columnetas y viguetas, ¿cierto? Entonces yo necesito saber las dimensiones totales, ¿vale? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a calcular las dimensiones de esta habitación, de esta alcoba 1. ¿Listo? Entonces, voy a decir cálculo de cantidades de mampostería. ¿Listo? Tengo acá. Bien. Y entonces lo que yo hago es empezar por un elemento. Entonces voy a empezar por los muros. Listo. Entonces, yo voy a tomar como esquema de referencia. Voy a tomar este pedacito aquí. Entonces, yo solamente voy a hacer este pedacito de aquí. ¿Listo? Lo pongo acá, vengo acá y lo pongo aquí. Este es mi esquema de referencia. Eso tiene que quedarse totalmente detallado y aquí que se vean las escalas porque como solamente es un esquema de referencia, para eso yo tengo mi soporte del plano. ¿Listo? Bien. Entonces yo voy a hacer aquí unos cuadritos. Los voy a rellenar. Y todo este es mi esquema. Y esto lo voy a volver un solo elemento. Bien. Entonces, y todo esto son mis muros de mampostería. Esto aquí. Hay un retorno. Por favor, Mark, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Bueno. Bien, entonces tenemos los muros de mampostería, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que empezar es con una referencia.
Pregunta, ¿cuáles son mis referencias en un plano arquitectónico o estructural? Yo tengo dos referencias, bueno, tres referencias siempre en un plano, ya sea arquitectónico o estructural. ¿Cuáles son esas tres referencias? Que de hecho ustedes son los que tienen que detallar muy bien esas referencias. El terreno. No, señor. Las cotas, los ejes Las cotas, los ejes y ¿qué más? y, y los detalles constructivos. No, señor. Los rótulos. ¿Cuáles son los rótulos? Uy, profe, sí, no sé. De hecho, ustedes mismos me lo... Bueno, Ah, ustedes no, en otra clase ustedes mismos fueron los que me enseñaron. Estos son los texto. rótulos. Exactamente. Sí, yo también los conocía como textos, pero técnicamente se llaman son rótulos. ¿Listo? Entonces, esas son las tres referencias que nosotros siempre vamos a tener, ¿listo? En los planos para poderlos entender, para poderlos guiar, para poderlos manipular. Que en este momento lo que vamos a hacer es manipular la información, ¿cierto? Que ustedes están creando. ¿Vale? Entonces ahorita les voy a enseñar cómo manipularla, la aplicación de las cantidades, ¿listo? Ustedes terminan de hacer todo este ejercicio en este segundo corte y lo que vamos a hacer más adelante en el tercer corte, ¿cierto? Va a ser, aquí tengo la programación de las clases, es que vamos a desarrollar todo un proyecto, ¿sí? Paralelo, pero entonces esas mismas fichas que estamos creando ahorita en Excel, ¿sí? Luego les vamos a ir añadiendo cositas. Entonces, luego, por ejemplo, vamos a pasar a lo que es netamente pórticos. Luego vamos a pasar a lo que es maderas. Luego vamos a pasar a lo que son guaduas. Y terminamos con todos los detalles de cubiertas y acabados. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es sumándole cositas. Y en algunos casos cambiamos. Pero para todos es siempre la misma metodología. ¿Listo? El mismo proceso. Esto se vuelve mecánico. Todo lo que hay que saber es de identificar son la diferencia entre materialidades y sistemas. Entonces, bien, ¿qué van a ser las referencias? Entonces ya dijimos que iban a ser los ejes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que voy a tomar acá, según mi esquema, como voy a tomar solamente esta zona, ¿cierto? Entonces, pregunta, en este esquema de aquí, ¿cierto? ¿Cuántos muros existen? 4. Existen 4 muros. El muro que yo tengo de aquí hasta acá, el muro que yo tengo de aquí hasta acá, el muro que yo tengo de aquí hasta acá y este muro que tengo de aquí hasta acá. ¿Está claro? Pregunta. ¿Aquí será que hay muro o no hay muro? Está el vano, pero ¿hay muro o no hay muro? Sí, hay profe. Si Sí. yo Hay debe un- haber muro, porque si yo miro los cortes, fíjense qué es lo que pasa. Yo tengo mi vano aquí y encima del vano Está el lintel. El muro. hay una cuestión. Ojo con los dintel. Los dinteles antes se utilizaban, y esto quiero aclarar, claro, eso no es un dintel, ¿no? Eso es muro como tal. Entonces, ojo. Dintel. Dintel es el elemento que se utilizaba para sostener como tal. Miren, esto es un dintel. Ah, ya, profe. Este elementico de aquí nada más, este pedacito de viguita se le llama dintel, que esto constructivamente está, no es lo correcto, ¿no? Entonces, el dintel es un elemento de apoyo que se daba para, si yo tengo en cuenta todo este muro y hay un vano, ¿sí? Entonces yo sé que en el corte solo voy a ver el vano, pero no veo lo que va a estar por encima del vano. ¿Listo? Esto aplica para puertas o aplica para ventanas, ¿verdad? Pero hay muro. Hay muro. Generalmente siempre hay muro, ¿sí? Ya sea para culata. Porque ¿qué pasa si no existe el dintel? Entonces, ese pedazo de muro puede colapsar. ¿Está claro? Entonces, si hay muro, por eso les digo que en este esquema nosotros tenemos todo este muro completo y acá donde hay ventana también hay un muro completo, ¿sí? En mampostería confinada, ¿sí? Es muy común mandar en la altura del vano hasta la altura de la viga de confinamiento,
¿sí? Para evitarse, a esto me refiero. Fíjense que este es un vano de ventana, ¿sí? Y yo aquí tengo mi vigueta de confinamiento superior. Entonces uno acostumbra a diseñar de tal manera que la altura del vano me coincida con ese límite de la viga. Porque en algunos casos uno puede hacerlo más pequeño, sí, por debajo, pero entonces habría que hacerle ese dintel. Mientras que acá, simplemente, aquí nos ahorramos formaleta porque el mismo muro me da la formaleta. Aquí sí habría que hacerle una pequeña formaleta para fundir esta viga, pero solamente sería en el espacio del vano, al igual que en las puertas. ¿Listo? Estos son unos pequeños adaptaciones por proceso constructivo que se le hace a este sistema estructural. ¿Está claro? Entonces, bueno, yo voy acá a mi esquema, ¿sí? Fíjense que esta línea que está en una escala de gris diferente a las de acá, está a la misma altura donde termina el vano. ¿Listo? Esa es la razón. Bueno, entonces vamos a calcular nuestras cantidades. Bien. Por ahora vamos a asumir entonces que sí hay muro aquí, pero ese muro va a ser para los muros de culata, ¿vale? Entonces, por ahora, como la culata hace parte de la cubierta, ¿listo? La vamos a dejar para la sección de la cubierta y nos vamos a concentrar en los muros solo del primer nivel, ¿listo? O sea, es decir, hasta la viga de confinamiento. Bueno. Entonces yo tengo acá mi eje, ¿cierto? Entonces, ¿mi referencia cuál va a ser? Van a ser ejes, ¿listo? Ejes. Referencia va a ser ejes. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar con estos muros horizontales. Para mí este va a ser mi primer muro. Yo puedo empezar por cualquier lado. Puedo empezar por aquí, puedo empezar por acá. Yo voy a empezar por acá. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, bueno, ese eje que me está referenciando ese muro es el eje B. ¿Listo? Y yo voy a medir ese muro entre los ejes 6 y el eje 8. ¿Vale? Entonces vamos a mirarlo. Pam, pam, pam. Ejes. Entonces va a ser mi eje B, ¿cierto? De 6 a 8. B, de 6 a 8. ¿Listo? Esta es una expresión. No es la única expresión que hay. ¿Listo? Ustedes perfectamente podrían haber dicho eje B entre 6 y 8. Es válido también. ¿Listo? Esa expresión también es válida. ¿Listo? Y esto ya es cuestión de cada quien. Lo importante que es que aparezca usted en qué eje se está parando y de dónde a dónde es que va a medir. ¿Listo? Porque las dimensiones deben ser coherentes con estas referencias que usted está colocando aquí. ¿Listo? Entonces, luego de las referencias vamos a colocar las dimensiones, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer unas dimensiones. Estas de acá van a ser dimensiones. Bien. ¿Qué dimensiones entonces vamos a tener ahí? Entonces, vamos a tener primero una longitud 1, por decirlo así. O yo puedo decir distancia en planta. A mí me gusta dejarlo todo en términos más generales por una razón. De que esto me sirve a mí para cualquier otro sistema, otra memoria de cantidad que yo puedo utilizar para cualquier otro sistema. ¿Listo? Entonces, bien. Muros de mampostería. ¿Cuál va a ser la unidad de medida que va a tener los muros de mampostería, muchachos? ¿Eso en qué unidad me va a dar? ¿Cómo? La medida de los ladrillos, profe. La medida de los muros. Recuerden que vamos a medir muros de mampostería. ¿Eso en qué unidad me va a dar? Metros. ¿Metros? Eso dan metros cuadrados, muchachos, porque son superficies, ¿sí? Entonces,
si vamos a las matemáticas básicas, una superficie, ¿con cuántas dimensiones me debe salir? ¿Cuántas dimensiones necesito yo para poder calcular una superficie? Necesito mínimo 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, al saber la unidad de medida del elemento que yo voy a sacar, voy a saber cuántas dimensiones necesito. Entonces voy a necesitar una longitud 1 y una longitud 2. ¿Listo? La longitud 1 puede ser en planta, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que me estoy parando en el eje B entre 6 y 8, ¿cuánto va a ser la longitud 1 que yo voy a leer en este plano, señores? Mm, 1,83. Longitud de 6 a 8, ¿no? ¿Ustedes qué harían? A ver. Pues sumaría, profe, pues en ese caso, la dimensión de la columneta y el muro. Miremos el corte, ¿sí? Entonces, yo voy a medir este pedazo de muro, ¿sí o no? La puerta, fíjense que está en toda la altura como vacío, ¿cierto? Si yo incluyo la longitud de la puerta, y como sabemos que las dimensiones como tal de las columnetas no pueden ser tenidas en cuenta para los muros, ¿será correcto tomar toda esta longitud? No, señor. ¿Qué longitud entonces será que tomamos? Para eso son los apoyos en los cortes, ¿sí ven? Vamos, miro mi corte, voy a mi planta. ¿Qué dimensión será que debo tomar? 1,83, ¿no? Porque esta es la que me está tomando exactamente la dimensión del muro. Entonces, ¿será correcta la expresión de tomar mi eje desde 6 a 8? Entonces, en ese caso, es mejor, ¿sí? Tomar y especificar que esa dimensión yo la voy a tener solamente entre estos dos ejes. ¿Está claro? Entonces, corrijo acá. Digo, estoy en el eje B entre 7 y 8 y mi longitud en planta 1 va a ser 1,83 porque eso es el efectivo como tal que voy a tener en cuenta para mi cantidad de muro. ¿Listo? Bien. ¿Cuál será entonces, señores, mi longitud 2? ¿La puedo tomar de este plano? Ah, muy bien. Tengo que ir a mi corte, ¿sí? Y yo tengo que mirar mi altura. ¿Desde dónde empieza mi muro hasta dónde termina? ¿Qué dimensión es esa? ¿Cuántos eran, muchachos? A ver, ustedes que son los expertos en medir y en crear, ¿cuál será la dimensión que yo llevo ahí? Vamos a esperar unos 2 minutos y 232, pues, que nos dijo que la otra parte no. 2,32. ¿Por qué no 2,30, muchachos? Aquí me dice que es 2,30. Mira. Pero acá me dice que es 2,32. ¿Ese no es el marco? No. Profe, porque siempre se le dejan 2 centímetros del suelo a la puerta, tienen que ser 2 centímetros como una entrada de aire. Muy bien. Muy bien. Entonces, ojo. Si me guío por esta cota, que es la del vano nada más, ¿sí? El muro no llega nada más hasta los 2,30, ¿sí? El muro llega desde acá. Entonces mi cota como tal debe ser los 2,32, que es desde donde empieza como tal mi elemento. ¿Listo? Entonces mi altura número 2 va a ser 2,32 centímetros. Bien. ¿Listo? Por ahora, yo no necesitaría entonces esta columna, la elimino y puedo decir, ¿cierto? Que mi área de muro, ¿cierto? Va a ser igual a esta celda multiplicada por esta celda. ¿Sí? Bueno, de pronto si alguien no maneja Excel, pues de todas maneras estos con esta
con este paso a paso y con esta clase usted puede ir practicando, ¿cierto? Y aprendiendo a manejar la aplicación. ¿Alguien no sabe manejar Excel? Yo no sé. Les recomiendo entonces, que, pues lo pueden hacer también a mano, ¿no? O sea, esto mismo que estoy haciendo aquí, perfectamente lo pueden hacer a mano. Solo que no, y no solo eso, muchachos, sino que es por cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, bien, entonces ya tenemos nuestro primer muro medido, que va a ser el de esta zona de aquí. ¿Listo? Yo puedo pasar por este, luego pasar por este, y luego pasar por este. Yo generalmente, ¿qué hago? Yo cuando cojo ejes horizontales, saco todos los muros que haya en ese mismo sentido. Es decir, yo primero cojo todos los ejes horizontales y luego me paso a los ejes verticales. Eso es algo que yo hago así, ¿sí? No quiere decir que ustedes tengan que hacerlo de la misma manera, ¿sí? Porque independientemente de que usted diga, yo cojo todos los horizontales o cojo primero todos los verticales y luego los horizontales o cojo por unidad, es decir, alcoba 1 y empiezo a contar este, luego este, luego este, luego este, luego me paso hasta alcoba 2 y cuento este, o sea, independientemente de como usted lo quiera hacer, al final le tiene que dar el mismo resultado, ¿listo? Y lo importante es que la presentación y la referenciación sea clara para cualquier persona que quiera revisar el documento. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, listo. Bueno, vamos acá, cálculo de cantidad de mampostería, vengo acá, ejes, ¿listo? Y voy a evacuar la parte del eje horizontal que me queda pendiente. Ya evacué el eje horizontal B, voy a evacuar el eje horizontal A. Entonces digo, bueno, voy a coger el eje A, ¿cierto? Entre y voy a mirar mi plano. ¿Será que será para este muro también cojo entre 7 y 8? Esto es una ventana, ¿no? Aquí sí me toca coger entre 6 y 8. ¿Listo? Yo puedo coger entre 6 y 7 y luego entre 7 y 8, pero serían dos cálculos. Entonces voy a hacerlo de una manera más práctica. ¿Sí? Voy a decir, bueno, yo voy a tomar toda mi dimensión desde este eje hasta este eje. ¿Listo? Bien, entonces yo voy a decir, bueno, ya que aquí yo tengo que descontarle este pedacito de cota, este pedacito de columneta y este pedacito de columneta, ¿cierto? O yo, a menos, entonces hagamos una cosa, yo tomo más bien la dimensión que tengo de aquí hasta aquí, que es 1, de una vez, y de aquí hasta aquí, que es 1,74. Entonces yo digo, bueno, mi longitud 1 va a ser 1 más 1,74. Esa es mi longitud en plano, ¿verdad? Y luego tomo mi longitud 2, que va a ser la misma altura de mi muro del eje B, 232. Entonces mi área en teoría sería 636. Señor. Soy yo. Ajá. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que yo tengo esta longitud aquí y tengo esta otra longitud acá, ¿vale? Y ya tengo mi altura, pero hay un error en esta área. ¿Cuál es el error en esta área de aquí de 636? ¿No es múltiplo de 5, profe? No, no es eso. ¿El vano de la ventana? Que yo estoy teniendo en cuenta aquí un vano de la ventana, ¿sí? Entonces, esto es una fachada. Entonces, yo tengo que ir a mirar mis fachadas cómo están. Entonces, miremos por acá mi fachada, si de pronto es esta. Esta es una fachada, pero no es la fachada que necesito. Entonces, qué bueno conocerlos. Bueno, muy buenos días para todos, qué bueno conocerlos. Este también es de fachada, pero el otro lado. Es el día del maestro, como todas las celebraciones, no todos los días son los días de... Pero bueno, hoy en el calendario está puesta Este sí me interesa. ¿Listo? Entonces tengo este de aquí. Roto la vista. Bien. Y entonces vamos a mirar esto. ¿Cuánto es la altura de mi ventana? Mi altura de ventana es de 1 metro. ¿Listo?
Y mi longitud en planta me dice que es de ¿cuánto? De 1 metro. Entonces una ventana de 1 metro por 1 metro. ¿Listo? Entonces yo tengo que incluirla para descontarla aquí. ¿Cómo será que lo hago? ¿Será que a este resultado le doy -1? No es tan confiable. Entonces lo que yo hago es lo siguiente, muchachos. Voy a insertar 3 columnas más. ¿Sí? Fíjense que todo esto son dimensiones, ¿verdad? Todas estas van a ser dimensiones. Pero entonces, ahora yo lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Sí? Este lo combino otra vez. ¡Tarán! Estas son referencias. Y lo que yo digo es, estas son dimensiones, pero estas son dimensiones digamos que son dimensiones totales. ¿Listo? Y, perdón, esta, digamos que son dimensiones totales estas dos de aquí, ¿cierto? De hecho, aquí yo puedo insertar otra columna, totales, ¿cierto? Y aquí también voy a tener un área. Pero entonces esta va a ser mi área total, más específico, que va a ser este multiplicado por este, ¿listo? Y este multiplicado por este. Bien. Entonces, estas son mis áreas totales como tal, ¿listo? Estas son mis áreas totales. Y ahora vamos a pasar. ¿Estas qué tipo de áreas serían, muchachos? ¿Específicas? Vanos. Vamos a poner en términos generales vanos y vamos a tener aquí las mismas referencias. Vamos a tener las áreas, como los vanos también van a ser áreas, va a tener una longitud 1, una longitud 2 y esta área va a ser área de vanos, ¿cierto? Y entonces esta área, ¿cuál sería? Área neta como tal, ¿sí? O mi área efectiva. Entonces fíjense que en este caso no hay vanos. ¿Listo? Entonces mi área neta va a ser igual a esta área total menos esta área de vanos si lo existiera. Como esta área de aquí, este primer caso, no tiene área de vanos, no hay problema. Da 0. Entonces no me afecta en lo más mínimo de este diseño. ¿Listo? Bien. Y acá también vamos a hacer lo mismo. Pero aquí como en mi segundo muro sí hay un vano que es una ventana, la cual tiene una longitud en planta de 1 metro y una longitud en altura de 1 metro, me la calculo inmediatamente y también se me actualiza acá. ¿Listo? Entonces fíjense que esta es la presentación del cálculo de cantidades de mampostería, ¿cierto? Incluyendo los vanos, que es mucho más fácil. Vuelvo y digo, yo hubiera podido hacer lo siguiente. Mido nada más entre 6 y 7, voy acá a mi plano de fachada, miro que la altura de la ventana como tal no es desde 1 metro, le quito la altura y bueno, puedo hacer todo eso, pero se me vuelve mucho más dispendioso. Mientras que aquí hicimos un solo cálculo, simplemente metimos los datos de los vanos y se nos actualizó la tabla. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno. Claro que nosotros acá también hubiéramos podido hacer lo mismo, por supuesto, ¿sí? Pero entonces, lo único que yo hubiera tenido que hacer acá era que incluye las dimensiones de la puerta y luego se las tengo que quitar igual. Entonces, por eso simplemente las cogimos directamente acá las efectivas para no tener que meter datos aquí de vanos. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora ¿con qué seguiríamos, muchachos? Ya tengo los muros, las cantidades de muros en mi sentido horizontal, ¿verdad? ¿Con qué seguiría? Camilita, ¿tú con qué seguirías? ¿Seguimos con columnetas? No, con los otros dos muros. ¿Con qué, Camila? Con los otros dos muros. ¿Con cuáles otros 2 muros? ¿Cuáles? Con el de la 6 y el 8. Ah, con los muros del eje 6 y los muros y el muro del eje 8, ¿entre qué ejes? Entre el eje A y el eje B, creo que es. Muy bien, entonces esa es la manera en que siempre nos vamos a empezar a expresar de aquí en adelante, muchachos, ya especificando y referenciándonos de una manera muy técnica, ¿listo? Entonces, bien, vamos con nuestros muros, ¿sí? Verticales. Entonces voy a empezar con mi eje, perdón, con mi muro del eje 6, ¿entre qué? Entre el eje A y el eje B,
¿Listo? ¿Cuál es la longitud de ese muro? Este es un ejercicio extremadamente responsable. 256. 256, bro. 256. Miren que en ese caso, muchachos, en ese caso ya no es tan claro, ¿sí o no? Pero yo lo puedo deducir, por supuesto. Por supuesto que puedo deducirlo. ¿Cómo será que lo deducimos, muchachos? Entonces, miren, me está diciendo el esquema que desde este pedazo de acá hasta este pedazo de aquí, ¿cierto? Hay 266, ¿cierto? Y yo sé que estas longitudes son de 17 centímetros, ¿cierto? Son de 17 centímetros, pero este espesor de aquí es de 12. Entonces, si yo sé que de aquí hasta aquí hay 12, perdón, 17, y de aquí hasta aquí hay 12, entonces aquí van a haber 5 centímetros, y lo mismo me va a pasar acá. Aquí van a haber 5 centímetros, porque yo sé que este tiene una longitud de 17, el espesor efectivo del muro es de 12, 17 menos 12 me da 5. Y yo sé que de aquí hasta acá hay 266. Entonces lo que yo hago es descontarle 5 centímetros de aquí, 5 centímetros de acá, y me queda una longitud de ¿cuánto? De 256. ¿Listo? ¿Necesita AutoCAD? No, pero si alguien no lo ve tan claro, entonces para eso es que me sirve la herramienta de haber exportado, ¿sí? Lo acoto como tiene que ser, y entonces en ese caso cojo y mido exactamente cuánto es que mide ese muro, ¿sí? Obviamente ahí no me va a dar los 256 porque no lo tengo totalmente escalado, pero para eso es la herramienta que les dije. ¿Listo? Bien. Y si no, pues entonces tendremos que sacar una escala en el plano que tengamos y medirlo. ¿Listo? O sea, después de que usted tenga estos esquemas y tenga una referencia, usted de ahí se puede guiar, anclar y coger. Bueno, entonces de ahí mido 266. Entonces mido, perdón, 256, longitud 1. Mi longitud 2 va a ser igual, 232, ¿cierto? Y lo que yo hago es... Escribió mal, profe. Ay, perdón, gracias, 232, ¿cierto? Ah, ¿no será que tengo ahí? No, señor, no tiene mano. Entonces, como no tengo vano, es 0 y mi cálculo de área es 594. ¿Listo? Ahora pasamos para mi muro del eje 8, ¿cierto? Entre A y B, ¿verdad? Donde mi longitud es exactamente la misma, ¿cierto? 256, mi altura es 232, ¿cierto? Y también tengo 0 vanos, ¿verdad? Por tanto, mi área va a ser de... Profe, no, está mal. Hola, ¿verdad? Estoy metiendo mal el dedo. Ya para ver si estaban atentos. Bueno, 261, profe. 260. 261 es la medida. ¿Dónde? Del otro, de ese. Es 261, no 250. ¿Por qué? Porque la columneta de la parte de abajo, profe. No, tienen que mirar. Aquí tengo 5 centímetros, ¿sí o no? Y el acotamiento está desde aquí. Y aquí tengo 5 centímetros. Y el Sí, acotamiento profe, va a ser... pero yo digo la otra, el otro eje. Ah, ok. Observemos el otro eje que como va la columneta es en horizontal, no vertical. Sí, señor. Entonces en el otro eje la longitud no sería de 230 de 256, sino que sería de 261. Listo. ¿Tienes décima? ¿Listo? Bien. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, hasta aquí que hemos obtenido, muchachos. Lo que obtuvimos aquí, ¿cierto? Yo puedo, de hecho, disminuir esto de aquí hasta aquí y decir, listo, las cantidades de mampostería de ese muro, de esa habitación, perdón, y eso debo aclararlo, esto es muro de mampostería alcoba 1, ¿cierto? Bien, entonces digo sumatoria, súmeme esos 4 valores y yo digo acá área total de muros. ¿Listo? Y de hecho la puedo correr hacia la izquierda y esto lo resalto. ¿Listo? Bien. Entonces tengo mi memoria de cantidad. Ya sé que mi área total de muros es esta. ¿Listo? ¿Qué seguiría, Mafe? ¿Mafe está por aquí? Sí, aquí estoy. Mafecita.
Dime con qué seguiríamos ahora. Ya sabemos el área de muros. ¿Qué habría que hacer? Si yo quisiera solamente tener en cuenta cantidades de muros, no quiero saber por ahora cantidades de concreto de columnetas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora, Mafecita? O sea, para seguir con todo la planta como tal. Con el ejercicio. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Recuerden que eso es lo que ustedes siempre tienen que como analizar, ¿no? O sea, no enfocarnos como en el detalle del proceso, ¿sí? Que es importante, por supuesto, sino tener claro para dónde vamos, a dónde hay que llegar, ¿sí? Si uno tiene claro para dónde tiene que llegar, ya el paso a paso simplemente es ponerle cuidado a los detalles y ya. Pero siempre hay que tener claro para dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Muy bien, La cantidad de material. calcular cantidades de materiales. Entonces, si nuestro objetivo es el cálculo de materiales y para poder calcular cantidades de materiales, primero tuvimos que hacer esto, que era cálculo de áreas. Ahora, ¿con qué seguiríamos, muchachos? Con lo del mortero. Y los ladrillos. El tipo de ladrillo. El área de las Cantidades de materiales. Entonces yo digo, bueno, entonces ahora lo que sigo es con cantidad de materiales. ¿Listo? Profe, el área de las viguetas. Por eso les digo, si yo no quisiera tener en cuenta concretos, eso lo dije ahorita, si no quiera tener en cuenta, sino que hasta ahí nada más, entonces yo digo, bueno, listo, esto es cantidades de obra. ¿Listo? Miren que esto yo lo puedo hacer acá en esta hoja. Ahora yo puedo hacer otra hoja, ¿cierto? Donde yo diga, esta hoja se va a llamar cantidades de materiales. ¿Listo? Sí, estoy escribiendo acá abajo. ¿Listo? Bien. Entonces fíjense que yo le di nombre acá abajo. ¿Sí ven dónde está mi cursor? A esta hoja la llamé cantidades de obra y a esta hoja de acá la llamé cantidades de materiales. ¿Está claro? Bien. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces, cantidad de ladrillos. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir alcoba 1. Listo. Entonces, ¿yo qué necesito para calcular, señor? No, hay que tener en cuenta la especificación del ladrillo, por supuesto. Para allá vamos. ¿Listo? Entonces yo tengo mi cantidad de ladrillos, ¿cierto? Entonces tengo mi alcoba 1. ¿Verdad? Listo. Ahora, alcoba 1. Entonces yo lo primero que yo necesito saber es cuánto es el área de esa alcoba 1. ¿Cuánto es mi área de muros? ¿Cierto? Entonces esto fue lo que ya calculé. Mi área de muros, ¿cierto? Mi área de muros, ¿cuánto es? Área de muros en metros cuadrados. ¿Cuánto será mi área de muros, muchachos? De mi alcoba 1. Profe, ahí en la otra hoja está. Ah, muy bien. Entonces, lo que yo digo es, vea, esa alcoba de muros ¿Cuál? 1, igual, voy a mi otra hoja y señalo el resultado. Enter. Entonces ya sé que son 21,60, ¿cierto? Entonces, cantidades de materiales, perdón. De materiales de muro. ¿Listo? Entonces, ya sé que mi alcoba 1 tiene un área que solo necesito saber, ¿sí? Ahora yo necesito saber mi lista de materiales. ¿Cuál va a ser mi lista de materiales para esa alcoba 1? Entonces va a ser ladrillos, ¿cierto? Va a ser cemento, lista de materiales, cemento, ¿sí? Arena y agua, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo calculo mis ladrillos? Muy bien, toca conocer las dimensiones del ladrillo. Entonces yo voy acá, ¿cierto? A mi catálogo que vimos la clase pasada. ¿Me recuerdan si fue el catálogo de Meléndez o de la Sultana o de El de Belén. Meléndez? Sí, este no quiere decir que yo tenga algo con Meléndez, sino que fue el primero que se me acordó, que me vino a la mente, pero hay muchas
hay muchos proveedores de ladrillo, ¿no? Le Está dan comisión, Meléndez, profe. ajá, está La Sultana, está, bueno, hay un poco, la verdad. No, creo que está más, así me lo pasé, hola. ¿Qué recurso se utilizará para ello? Pues, Más abajo. Listo. Entonces nosotros vamos a utilizar un ladrillo que en nuestro plano dice que debe ser de 12 centímetros de espesor. ¿Listo? ¿Qué ladrillo nos cumple con esas dimensiones? Los últimos dos. ¿Listo? Entonces ya habíamos calculado. No, pero entonces si ya hicimos con Melenda, hagámoslo con otro. Entonces hagámoslo con La Sultana. Se me olvidó decirles algo que les había dicho a los que hoy en día la semana pasada, y es importante que tomen algunos apuntes e ir sacando como las pongan fecha, tema. Mira este ladrillo, por ejemplo. El largo es el ancho no nos sirve. Ancho de 10 centímetros. Este ancho sí nos sirve. ¿Sí? 24 por 12 por 6.5. ¿Acá tenía lo mismo? Ah, exactamente lo mismo. Bueno, nos va a dar la misma vaina entonces. ¿Listo? Bien. Entonces, yo tengo dos opciones para calcular esto. Recuerden que yo de pronto en alguna evaluación les voy a pedir la demostración. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular, ¿listo? Entonces, yo necesito saber acá, estas son mis áreas de muros. Esta es mi área de muro, ¿verdad? Y esta es mi lista de materiales. Pero entonces yo tengo que saber previamente es cálculo de cantidades por metro cuadrado, que fue lo que hicimos la clase anterior, ¿verdad? Cálculo de cantidades por metro cuadrado. Entonces, para el caso, por ejemplo, de el ladrillo, ¿listo? Entonces, para los ladrillos, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que tener en cuenta dimensiones del ladrillo. ¿Listo? Entonces, como los tengo aquí, las dimensiones del ladrillo van a ser de 24 centímetros, 12 centímetros y 6.5 centímetros. ¿Listo? ¿Qué tipo de muro voy a utilizar? Debe ser un tipo de muro en soga. ¿Sí? Al saber eso, ¿yo qué calculo? Yo calculo que el área del ladrillo es esto multiplicado ¿por cuánto? Por 6.5. ¿Listo? Entonces, este es el área para el ladrillo. ¿Verdad? Bien. Pero recuerden Eso sería que esto... 1,56 m, ¿cierto, profe? ¿Ves? Perdón, centímetros, ¿no? Centímetros cuadrados, sí. Tipo de muro, esta es área cuadrada de ladrillo en centímetros cuadrados, ¿cierto? Esto mismo que estoy haciendo aquí fue lo que hace 8 veces en el tablero, ¿no? Bueno, 156 centímetros cuadrados. Pero recuerden que como lo estoy tomando para tipo en soga, ¿qué tengo que hacerle a cada dimensión? Aumentarle, ¿cuánto? El espesor del mortero. Entonces, le aumento 1 centímetro a esta dimensión y le aumento 1 centímetro a esta dimensión. ¿Verdad? Listo. Entonces ya tengo como tal... Qué pena, profe, qué pena, me repite, profe, que me cortó. Que nosotros hace 8 días vimos que hay que aumentarle 1 centímetro, que es el espesor del mortero, a cada lado, para el cálculo del número de ladrillos por metro cuadrado. ¿Listo? Solamente es un lado, se tiene en cuenta solamente una vez el espesor del mortero, ¿cierto? Bueno, ahora ¿qué hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer es calcular cuántos ladrillos se nos van. Entonces, 1 metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? 10.000 centímetros cuadrados, ¿verdad? Por tanto, el número de ladrillos por metro cuadrado sobre cada metro cuadrado va a ser igual a ¿qué? A estos 10.000 centímetros dividido... No, dividido el
La Ajá, dimensión de cada ladrillo. exactamente. Y entonces tenemos un total de 53 ladrillos por metro cuadrado. Ojo, yo les puedo decir en un planteamiento, téngame en cuenta el desperdicio. Entonces ustedes lo pueden hacer en cada unidad o al final, pero en alguna parte, o sea, ustedes van a decir el desperdicio lo tienen en cuenta por cada muro o al final, cualquiera de los dos es válido, ¿listo? Tengámoslo en cuenta al final, listo. Entonces perdón, yo les puedo decir del 2%, del 3%, del 4%, del 5%, ¿listo? Bien. Entonces, ojo, ¿cuánto sería entonces mi cantidad de ladrillos por metro cuadrado? 53 unidades, ¿cierto? Y entonces mi total de ladrillos para esa habitación sería de ¿cuánto? Estos 53 ladrillos por metro cuadrado multiplicados el área total de los muros que haya. Entonces yo voy a necesitar solo para esa alcoba 1 1152 ladrillos que cumplan con estas dimensiones. ¿Está claro? ¿Cierto? Uy, uno dice, para una piecita nada más, ¿no? ¿Y una piecita de cuánto es que tiene? 284 por 266 efectivo, imagínate. Solamente para estos 4 muritos de aquí necesitamos 1152 ladrillos. ¿Está claro? Cemento. Entonces, cemento, ¿qué me toca hacer? Entonces yo tengo que tener en cuenta, como es mortero, ¿cierto? Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es, ahora, esto fue para el cálculo de cantidades por metro cuadrado, cálculo de cantidades por metro cuadrado, ¿de qué? De ladrillos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer mi cálculo, cantidades por metro cuadrado, ¿de qué? De mortero, ¿cierto? Entonces lo primero que yo tengo que tener en cuenta es cuánto volumen de mortero tengo, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, tenemos en cuenta las dimensiones totales, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es mi área de mortero? Entonces, mi área de mortero va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta área que tengo aquí, menos ¿qué? Menos el área efectiva que sería este por este, ¿sí? Bien. Y si yo esto lo multiplico, ¿cierto? Esto lo multiplico, este pedacito de área lo multiplico por el espesor como tal, ¿cierto? Entonces tendría 378 centímetros cúbicos de mortero, ¿cierto? Esto fue lo que hicimos a mano en la clase pasada, ¿verdad? Bueno, volumen de mortero en centímetros cúbicos, y yo sé que un metro cúbico de mortero, ¿cuánto tiene? 100 por 100 por 100 me da 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? Por tanto, ¿cierto? Mi volumen por metro de mortero, ¿no? Por cada metro cuadrado de muro va a ser igual a esto dividido esto. ¿Listo? Y entonces eso me da esto. Pero, ¿qué pasa? Esto es para un solo ladrillo. ¿Cuántos ladrillos es que tenemos? No, por metro cuadrado. Por metro cuadrado tenemos 53 y entonces encontramos que nuestro volumen de mortero por metro cuadrado de muro es 0,020. Esto fue lo mismo que demostré en la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero digo, estas son mis cantidades de cálculo de cantidades por metro cuadrado de mortero. Para los materiales, ahora yo tengo que aplicar es las dosificaciones. ¿Listo? Ahora lo que necesitamos calcular es la dosificación en volumen suelto. ¿De qué? De cemento, arena y
de alguna manera. Agua. Y agua. ¿Verdad? Para el cemento, entonces, ¿qué hacíamos, muchachos? ¿Me recuerdan? Aplicábamos la formulita. ¿Cuál era la formulita? Y si no, entonces abran, por favor, los documentos de la clase. 1800 dividido 1 más A. ¿Qué era A? ¿Me recuerdan qué era A? El tipo de dosificación. Entonces no hemos dicho qué tipo de mortero vamos a utilizar. Recuerden que en la tablita, que también en la clase, hay 3 grupos de mortero. ¿Qué mortero podríamos utilizar para una vivienda de mampostería confinada? El 1.3, el 1.2, el 1.4. El 1.5 no, porque ese estaba clasificado como, no recuerdo la tablita, no la tengo en la cabeza. A ver, Mark, dígame qué dosificación utilizamos. Mark es uno de los, Mark está por ahí, ¿no? Por ahí creo que lo vi. Sí, señor, espérame, que es que estaba grabando. Espérame ahora el catálogo. Recuerden que la clase está siendo grabada y a cada uno le va a llegar el video completo de la clase. Las ideas o las reflexiones que van generando estos autores de sus textos y por supuesto qué impresión causa en mí eso que está sucediendo aquí. Los estudiantes que están en sexto me lo pueden decir y es la necesidad después. Eso no era, depende de los agregados y eso. No, señor. ¿Quién le quiere ayudar a Mark? No me acuerdo cuál era. Ajá. Mark, escoja. Por el tipo de estructura, profe. Mark, escoja cuál de esos 3. No sé, profe. Escoja. Ya tiene las 3 opciones, solamente tiene que decir 1.3, profe, 1.3. A 3, entonces ya. 1.3, pero 1.3 fue el que hicimos la clase pasada o fue 1.4. 1.3. Entonces escojamos otro. El 1-2. Entonces sería 1 más 2. ¿Listo? ¿Eso me da cuánto? 600 kilogramos, ¿cierto? Por metro cúbico. ¿Sí? Eso me equivale a cuántos sacos de cemento. 12. Pero ¿qué cantidad de cemento? ¿El de 50 kilogramos? Ajá. Entonces eso equivale a 12 sacos de cemento por cada metro cuadrado, ¿verdad? Listo. ¿Y la arena? ¿Qué hacíamos con la arena? ¿Me recuerdan la formulita para calcular la arena? Ese es un concepto que les estoy dando. Y ya ven que hay un montón de autores como Jimeno, en el 88, menciona que el currículo es una... ¿Nadie recuerda cómo calculábamos las cantidades de arena? La escuela y la educación. Entre el conocimiento de los alumnos entre las teorías. Sí, el agregado fino. Era como 0,04. Gracias, 0,04. Por el cemento. Por las Cemento. cantidades de saco de cemento multiplicado por... No, señor. No. No, ahí, profe, ahí no se multiplican entre esas dos. Falta No, por un... 4. Acá era ¿Por 4? ¿Por qué por 4? Es que eso era como una fórmula. Es una fórmula. 0.04 multiplicado por ¿cuánto? Por esa cantidad de sacos de cemento multiplicado por ¿qué? Por A. Y A, en este caso para nosotros es 2, ¿sí? Entonces son 0,096 metros cúbicos de arena por cada metro cuadrado de muro. ¿Listo? Bien, ya tenemos nuestras dosificaciones en volumen suelto. Ya podemos calcular nuestras cantidades. Entonces, ¿mi cemento va a ser igual a qué? Aquí está su foto. ¿Cuántos sacos de cemento necesito para... ¿cuántos
¿cuántos sacos de cemento necesito para pegar esos 1152 ladrillos que son para los 60 muros cuadrados de muro que tengo en esta habitación? Hay Señor, un audio que no se escucharon. Papá, yo te tío, ¿no? Fiverr, hágame el favor y desconecte su micrófono. De acuerdo a los autores del texto, Gracias. entre esos autores hay un par de profesores de Bien, entonces, señores, programa, no sé si les hayan dado por favor pongan atención. Fiverr, ¿cuántos sacos de cemento necesito para mi habitación, para mi alcoba 1? para un proyecto educativo especial, ¿no? Pues, profe, pues yo estaba viendo la fórmula, pero no, o sea, Pero como está distraído, ¿Qué mencionan ellos? no, o sea, yo estoy viendo cómo es, porque yo tengo aquí estaba viendo las fórmulas. por eso, pero ahí también en la clase ya simplemente falta hacer una multiplicación, Fiverr. Dígame cuántos sacos de cemento necesito para mi alcoba 1. ¿Cómo debe ser? Pues se colocan los, como dice, los 12 del este y se multiplica por el 2. Porque yo de acá un currículo No. de la ciudad no lo puedo poner en el campo, porque los recursos son... Cojo mis 12 sacos de cemento que necesito por metro cuadrado de muro y lo multiplico por cuánto. Lo multiplica por el, es que ese es el G, eso es como el 2 o... Fiverr, pon atención. A ver, muchachos, ayúdenle. Por 21.60 Por 21,60. Por el área. es el área total de los muros. Ujú. Entonces, estas son el número de sacos que necesito para mi alcoba número 1. ¿Está claro? Como carito, ¿no? Por ahora estamos en cantidades, ¿no? Por ahora vamos en cantidades. No hemos visto todavía costos. Bueno, arena. ¿Cuántos metros cúbicos de arena necesito para pegar esos ladrillos, muchachos? Muy bien. Multiplico este por 21,60, ¿cierto? Y entonces me da que necesito Pero luego, como los estudiantes suyos van a ser capaces de responder a un currículo en la ciudad si es que su meta es... 21 metros, pero un tico, arena. Esto es... aquí hay un pequeño error, muchachos. Aquí me está faltando algo. Porque es que estas cantidades son para ¿cuánto? Metros cúbicos de arena para 1 metro cúbico de mortero. Metro cúbico de mortero. Y acá, metro cúbico de mortero. Entonces, para despejar, ¿cuántos metros cúbicos de mortero necesito para la alcoba 1? Entonces, hay que considerar, ¿sí?, que mi volumen, ¿sí?, de mortero, exactamente, por metro cuadrado es 0,20. ¿Listo? Entonces, yo tengo un área total ¿de cuánto? De 21,6. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que yo necesito... Ajá, entonces yo lo que necesito en total es 0,4 metros cúbicos de mortero. Para la alcoba, 1. ¿Listo? Y acá ya tengo mis dosificaciones en volumen suelto. Bien. Entonces, mi cemento va a ser igual a ¿qué? A 12 sacos multiplicado por este de aquí. ¿Listo? 5 sacos. Estamos desfasando bastante, ¿no? Y mi arena va a ser igual a 0,96 por el volumen de mortero que se me va para ese, que de hecho se me va a dar tan pequeña que tengo que aumentar aquí los decimales. Y mi agua, por favor, mi agua si sale de la tabla, por favor, en la tabla, ¿cuántos litros de agua se va por metro cúbico?
unidos a lo que hay en contexto nacional. Pero es súper interesante mirar. Muchachos, en la tabla que les- ¿no? Esa educación que deberíamos y que estamos apuntando a aprender también y a reaprender. Las pilas en los- solo se dan 5 sacos de cementos para la del COBA 1. ¿Cuánto se mediría en agua? Se va por 300 litros. 300 litros. ¿Cómo probé? 300 litros por metro cúbico. 180, profe, ¿no? 180, ¿qué dice? ¿Cuánto dice para la dosificación? 180 litros. Pues depende la que escogió 1, 2, 1, 2. mar. 180. No, por metro 0.96. No, muchachos, de agua, No, de no, agua. no. 0.96 es arena. 180 litros. 180 litros. Entonces son 180 multiplicado por el volumen de... Bueno, no sé dónde lo sacaron, pero bueno. Eso sale de la tabla, señores. Por eso es que estaba viendo la tabla y dice 1, 2, 300 litros, pero bueno. 300 litros. Pues yo en la tabla aquí que en la 1, 2 dice 300, pues no sé. 300 litros, entonces sería 131 litros de agua. ¿Listo? Entonces, estas serían las cantidades de materiales. ¿Listo? Estas de aquí. Estas son las cantidades. Entonces, si yo tengo en cuenta la hojita que yo les di, esto de acá fue como la explicación que hice en el tablero, pero ya haciéndola aquí en Excel. ¿Listo? Recuerden que para esto hay una tablita, ¿no? Hay una hoja en Excel que yo les regalé, ¿cierto? Permítanme un momento, yo miro acá. La tablita la tengo en este. Mar, si estás viendo bien la tabla, no te equivocaste de pronto mirando de pronto con el cemento o con la arena. Los lineamientos curriculares que emana el Ministerio de Educación. Miremos acá entonces. Recuerden que yo los mandé por el grupo, ¿no? Todo aprendizaje, toda acción educativa que yo genere. Ay, Sí, a joven. mí quedó un 180, profe. Debería rectificar, profe. No sé. Ay, jóvenes, ay, jóvenes. Profe, ¿será que puede enviar otra vez la tabla al grupo que apenas la agregaron esta semana? Cada cosa que yo haga, cada acción educativa tendrá que estar encaminada a estos aprendizajes. Entonces vamos acá Y finalmente, el currículo tiene que ser a nuestra plataforma. muy lindo, muy bonito pensar, un montón de teorías, de lo que necesita el estudiante, del contexto, en todo esto lo demás. Pero yo voy a mi clase y todavía le pego un pellizco al niño porque en mi clase todavía yo Vamos acá y vamos a mirar en nuestra plataforma para que salgamos de las dudas porque se están confundiendo con un pequeño cosita. Recuerden que una cosa es mortero y otra cosa es concreto, ¿no? Con eso empezamos la clase. puesto en la práctica en lo que yo pretendo hacer, pretendo tener como objetivo. Bueno, chicos, faltan 10 minutos para las 9. A las 9 volvemos a... Retomamos para la segunda parte de la clase. ¿Alguien tiene una duda antes de que hagamos este receso? Entonces, ojo. ¿Todo bien? Listo, linda, gracias. Acá nosotros tenemos una tabla de dosificaciones. Esta tabla de dosificaciones, muchachos, ¿sí? Esto es para concreto, porque tenemos cemento, agregado fino y agregado grueso, ¿sí? Y acá tenemos una para mortero, donde nuestra dosificación de 1 o 2, ¿sí? Nos dice que son 300 litros de agua. ¿Listo? 300, eso es lo que les estoy mostrando, ¿no? Son 300 litros de agua. Bien. Entonces, vamos entonces ahora a utilizar nuestra aplicación. Listo, la aplicación que nosotros les mostré la clase pasada y que les envié, ¿cierto? Y entonces venimos acá y
tenemos las dimensiones de nuestro ladrillo en soga, la altura de 6,50, ¿verdad? Mi longitud era 24 y mi espesor es de 12, ¿verdad? Listo, entonces vengo acá, saco acá, tengo desperdicio de 0 por ahora, tengo mi cantidad de ladrillos, ¿sí? Entonces fíjense que yo utilizo mi tabla, si yo utilizo mi tabla, entonces yo no tengo que hacer nada de lo que tengo acá, a mi derecha, ¿cierto? Entonces simplemente digo es rendimientos. Yo ya sé que para mi tabla yo voy a tener 53 y lo que hago es multiplicar 21 por 53. Va a tener rendimientos totales. Entonces tengo mi rendimiento que es de 53 y lo multiplico por mi área que es 2160. Tengo mi 1145, ¿listo? Este de aquí, ¿por qué me está dando más pequeño? Porque este de acá me está incluyendo unos decimales, ¿listo? Si yo acá le pongo 53 neto cerrado, me va a dar igual. ¿Listo? Me va a dar igual 1145 y 1145. Listo. Ahora voy a mi tabla de acá y me dice cuánto es por mortero. Listo, le pongo un desperdicio de 0. Listo, y le tengo que poner un espesor un espesor de pega de 1 centímetro que tengo aquí y 1 centímetro que tengo acá. ¿Sí? 58 unidades me está diciendo que da en soga y acá nos está dando de 53. 24, 6,5. Listo. De pronto para la dimensión del ladrillo, profe. Y ya la ajusté. Listo, entonces ya la ajusté acá, me da 53, me da 0,20 el mortero, ¿sí? Listo, y yo puedo utilizar acá mi tabla resumen. Entonces si tengo 1, 2, me dice que son 600, que ya están calculados aquí. Entonces yo digo, son 600 multiplicado, ¿cierto? Por 0,2, ¿cierto? Eso me da, perdón, es 600 dividido 50, ¿no? O yo puedo coger acá los 12 directamente que están en sacos también, ¿no? Entonces digo 12 multiplicado por 0.02, ¿cierto? 0,24 y entonces yo digo esto lo multiplico por esto y me da los 5 sacos que tengo aquí. ¿Listo? La arena. Me dice que la arena es de 0,96, ¿cierto? Y que mi volumen por metro cuadrado es de 0,2. Entonces yo digo 0,96 multiplicado por 0,02, ¿cierto? Tengo que aumentar esto. Y lo que digo es, bueno, ¿cuánto es mi área total para mi habitación 1? Esto. Entonces me da mi 0,40 de arena. Y para el agua, 300. Entonces son 300, ¿cierto? Multiplicado por 0,02. Me faltó el más. Me da 6 litros. Y mi total son esto. Entonces ya tengo aquí mis cantidades de obra. Fíjense que ya hemos explicado 3 veces este tema. ¿Listo? Esto es repetitivo. ¿Sí? Entonces vuelvo y explico. Recuerden que yo necesito primero calcular mis cantidades de construcción, mis cantidades de obra. ¿Cómo lo hago? Con planos. ¿Listo? El desarrollo de ese cálculo es por medio de ejes y longitudes. ¿Está claro? Y hay vanos. ¿Listo? Eso me da un total de 21,60 metros cuadrados de muro para esta habitación. ¿Verdad? Bien. Eso fue lo que hice aquí. ¿Listo? Y para poder yo calcular las cantidades de materiales, entonces tengo que hacer el cálculo de dosificaciones. Esto solamente se hace una vez. ¿Listo? ¿Será que si ustedes van a calcular las cantidades de vamos a mi PDF, ¿dónde está mi PDF acá? Sus cantidades, por ejemplo, para la alcoba número 2, ¿qué es lo único que tienen que añadirle a esta tabla de aquí?
¿Hay que modificar esto de acá? No, sigue siendo igual. Esto sigue siendo exactamente igual, porque aquí esa es la ventaja de calcular todo esto para 1 metro cuadrado. Mire que todo está en función de 1 metro cuadrado. Entonces, si yo quisiera aumentar los materiales de la alcoba número 2, ¿qué es lo que tengo que aumentar, muchachos? El área nomás. El área de los 3 muros. Bien, Camila, el área. Entonces, lo único que yo tendría que modificar sería este dato de aquí, ¿verdad? ¿Y cómo modifico este dato de aquí? Pues vengo acá y lo único que aumento es ejes, dimensiones y calculo el área. ¿Está claro? Bueno, esos son cálculos de cantidades, ¿verdad? ¿Qué me faltaría entonces por calcular ahí? Las columnetas. Las columnetas, ¿verdad? Entonces me falta calcular esta y aplicar también dosificaciones, pero ¿me servirán estas mismas dosificaciones? No, porque serían ya de concreto como tal. Muy bien, no me sirven porque ya son para concreto, entonces dejemos las listas para que ustedes sigan calculando las áreas. Entonces vamos a calcular entonces ahora cantidades de obra, pero ya calculamos cantidades de muros de mampostería. Fíjense que si yo quiero aumentar aquí muros, lo único que tengo que hacerle a esto es inserte, ¿cierto? Yo aquí, por ejemplo, lo que hice primero para esta fue, esto obedece ¿a qué? Esto obedece a la alcoba 1. Que si yo quiero aumentar las dimensiones de la alcoba número 2, la meto aquí. Y entonces meto los datos, ¿sí? Esto simplemente es repetitivo, ¿sí? Entonces la fórmula ya está amarrada, ¿verdad? Y si yo quisiera meter acá más datos, pues entonces los voy metiendo aquí sucesivamente. Miren que los que yo aquí repito serían, yo repito esta fórmula de aquí y repito esta fórmula de aquí, ¿sí? Y arrastro y arrastro. Y de resto lo único que tengo que hacer es que, muchachos, lo único que tengo que meter es datos. ¿Listo? Los ejes que voy a medir, las longitudes de esos ejes, ¿cierto? Y ya la hoja me lo calcula inmediatamente las áreas. ¿Está claro? Bueno, entonces aquí ya les dejo lista la memoria de cantidad para muros de mampostería. Ahora, Profe, sería bueno agregarle aquí en la parte de la alcoba 1 digamos, un área neta para saber el área neta de ahí, exacto. ¿Cómo así? Para saber el área neta de la alcoba 1. Ah, un subtotal. Sí, un subtotal, exacto. Listo, pues entonces si metemos un subtotal, ¿listo? Sería hacerlo aparte. No, o sea, hay que tener en cuenta lo siguiente, subtotal, ¿cierto? Hago sumatoria de este pedacito de ahí, 2160, ¿cierto? Y entonces el área total de muros, supongamos que mi alcoba 2 ya sabemos que vamos a tener ¿cuántos muros? Vamos a tener solamente 3 muros, ¿sí o no? Entonces, si quieren hagámoslo en un momentico, que eso no tiene nada de demora, ¿sí? Entonces mi subtotal en este caso va a ser de aquí nada más, ¿verdad? Entonces, mi área, y entonces acá vamos a tener otro espacio. Otro espacio, de ahí en adelante usted lo que tiene que empezar a llenar es de espacios, ¿listo? Igual toca, profe, en la fórmula total, en el área total de muros toca restarle los subtotales porque no los sumaría. No es restarles, es coger y decirle, vea, este área de total. Sí, hacer la fórmula. Simplemente va a ser igual a este subtotal más este subtotal. ¿Sí está claro? Entonces, si yo voy a mi alcoba 2, mi alcoba 2, entonces ahora está este primer muro, cojamos, ¿cierto? Este primer muro va a ser el muro B entre 4. Aquí no existe eje, me tocaría inventármelo. Sería un 5', ¿cierto? Entonces sería alcoba 2, eje B, ¿cierto? Entre 4
y un 5' que no existe en este PDF, ¿cierto? Pero que como yo puedo modificar eso en AutoCAD, entonces yo acá en mi AutoCAD lo que haría sería aquí crear un 5'. ¿Sí está claro? Pues vengo para acá, lo creo aquí y digo que esto es mi 5. Este es el problema de a veces exportar, que esto no lo exportó como un número, sino que lo exportó con una cantidad de cosas aquí. Entonces aquí simplemente habrá que colocarle 5', ¿vale? Listo, chicos. Bien. ¿Ya estamos? Entonces sería entre 5', donde mi longitud 1 sería igual a ¿cuánto? Gracias, 1,96, mi altura, Juliana, gracias. 2,32, no hay vanos, ¿cierto? Voy a aprovechar. Voy para mi eje, para mi muro del eje A, ¿cierto? Entre 298, profe. Ese. sería, este sería 2,98. Sí, señor. Bueno, 2,98, 2,32, pero tiene vanos. ¿Cuánto sería el área? Tiene un vano de 1 metro por 1 Sí, metro. profe, toca restarle los vanos. Listo, de 1 metro por 1 metro, ¿no? Entonces de 1 metro por 1 metro. Listo. Y miren que ya se me actualizó. Entonces ya me tiene en cuenta todo esto. Me falta el último muro que sería el de este eje 4 entre A y B, ¿cierto? Profe, y Señor. ahí Este sería de 261, profe. Espérenme, primero, Camila. ¿Camila es la que me está preguntando o quién? no sé. Más esta linda, dime. Ahí pregunta, ¿ahí no se le resta el grosor de las viguetas? Sí, Ve- tienes razón. Hay que restarle el espesor de las viguetas. ¿Se restó o no se restó? Por eso es que ahí en el 298. Ujú. Entonces, aquí sería entonces, ¿cuánto es el espesor de estas viguetas? 1,10, ¿verdad? Entonces, perdón, 10 centímetros. Entonces, la longitud 1, que es el ancho, no sería 1, sino que sería 1 más .10 más .10, o sea que me daría 1,20. Bueno, entonces, ¿Cierto? en esta, yo voy a ir dando ¿Está claro? los nombres de ustedes. Sí, profe, ¿puede volver a explicar? No entendí ese pedacito. Profe, ojo, le resta nomás al muro, ¿no? ¿Listo? Y si pasaba Ahora la otra, Mafecita, sí, tienes razón, es que yo digo aquí, mi vano es de 1 por 1. a ver, Ana, Mi longitud no, es de 2,98, pero ¿qué es 2,98? Menos Sería, 20, menos sería 0.20. o sería aquí, mira, .89, listo. Entonces, ¿cierto? después, se Sería supone .89, mi longitud 1, más 1 metro, que han aprendido en el transcurso de sus vidas. más Vamos a ver qué .89. lo que caiga en la ruleta. Entonces, Ana contra Joan. 2,78, entonces sería mi longitud neta donde van a haber muros. ¿Sí está claro? Si lo hacen muy bien, pero si no logran encontrar la respuesta, Y aquí ya le quito el vano. más puede contestar y robar. O sea, hay muchas maneras de poderlo hacer. ¿Listo? Listo, excelente. Entonces vamos Joan contra ¿Está claro? ¿vale? Bueno, Para los demás, Sí, profe, bien. listo, muchachos. Claro, profe. Entonces, ahora vamos con nuestro tercer muro, 261, profe. 261, con una altura de 2,32. ¿Correcto? Listo. Y entonces tengo mi área total de muros en mi alcoba 2 y hasta ahora mi acumulado total de muros sería de 37,65, que iría entre 21,60 y 16,05. ¿Está claro? Así sucesivamente habría que hacerlo con todos los demás espacios. Alcoba 3, ¿sí? O otra persona podría decir, no, pues yo no me voy a poner a separarlo por espacios, ¿sí? Que es muy práctico, la verdad es un poquito más largo, pero es muy práctico porque ustedes después pueden tener certeza de las cantidades por cada espacio. Entonces, lo que alguien podría hacer es, no, yo quiero coger todos mis muros horizontales desde el eje E. Entonces, cojo mis muros desde el eje E, luego miro mi eje D, luego miro mi eje C, luego miro mi eje B y luego miro mi eje A, ¿cierto? Y los voy seccionando por pedazos. Y luego cojo todos mis verticales, también es válido. Al final, tiene que darme la misma cantidad para todos. ¿Está claro? Bien. Entonces, muchachos, eso respecto a mi mampostería, ¿verdad? Pero ahora vamos a calcular lo que son
Ajá. Vamos a hacer nuestra memoria Y Joan dice 2 puntos. de A ver, vamos a ver. Sí quiso robar el punto. columnetas. Ah, muy bien. ¿Listo? Bueno, Que en realidad es columnetas y viguetas. Columnetas empecemos. ¿Listo? Entonces con la de columnetas es muy sencilla, la verdad. ¿Sí? Porque yo voy a tener también el mismo esquema. Yo puedo tomar de acá esto también. Listo, perfecto. Copiémoslo. Bueno, muy bien. ¿Listo? Es el mismo esquema. Por ahí le robaron ¿Listo? los puntos. No importa. Ejes. Entonces yo puedo decir, bueno, Bueno, las dos esto ya no va a ser mi memoria de columnetas de Alcoba 1 ya no va a ser en metros cuadrados, sino que va a ser en metros lineales. ¿Verdad? Y va a tener mis dimensiones, ya no voy a tener vanos, ¿cierto? Y lo que voy a tener es, en vez de longitudes, voy a tener es unidades. ¿Listo? Ya no voy a tener esto, ni voy a tener esto. Ni tampoco voy a tener todo esto. ¿Listo? Bien, muy bien, Kelly. Lo único que voy a tener unidades y voy a tener longitud. Excelente, muy bien. ¿Listo? Vamos, ¿Cómo Linda así? Gabriela contra Sí, Luis señores. Rosario. Linda Gabriela contra Y mi longitud total va a ser igual a las unidades multiplicadas por las longitudes para columnetas. Entonces, eso mismo aplica para esta parte de aquí. Listo. Voy a borrar esto de acá. 10 segundos. Listo. Bien. Y esto lo voy a repetir Bien, Linda. aquí y lo voy a repetir aquí. Bien. Bien, Linda. Excelente. Muy bien. Vamos, Luceli contra. A ver, creo que no me deja ver. Luceli y María Juliana. Vamos a pegar esto aquí, vamos a pegar esto aquí para que todas las fórmulas les queden iguales. Listo. Bien. Entonces voy a mi eje, ¿sí? B entre 7 y 8. Repito estoy para mi eje B, ¿cierto? Y voy a hacerlo entre 7 y 8. ¿Listo? ¿Cuántas columnetas tengo yo aquí? Muy bien, María Luceli. Dos. Tengo Y 2. terminamos. ¿Cuánto es mi longitud? Adrián contra Saray. ¿Listo? Adrián. ¿Cuánto será mi longitud de columneta? 20. La longitud. La altura. ¿Qué sería? 232. Listo, entonces yo entre estas dos, $30,000 y tienen el 20% de descuento. entre estas dos tendría una longitud de 464. ¿Listo? Listo. Paso a mi otra. Paso a mi otra, a mi otro eje. Eje entre A y 68. O sea, este de aquí. ¿Cierto? ¿Cuántas columnetas tengo yo aquí? 3. Es verdad, tengo 3. O sea que yo podría, mucha atención a esto, yo podría colocar 3 aquí y 232. O sea que entre estas 5 columnetas yo tendría 1160 metros lineales. Ole, las 9 ya. Bien. ¿Y el otro? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Sí podemos o no podemos? Pero ahí no se estaría contando 2 veces. No, ¿por qué? Hemos contado esto una sola vez, esto una sola vez, esto Por una la distancia. sola vez y esto una sola vez, pero es que todas tienen la misma altura. Pues sería multiplicar por la cantidad de columnetas los 232, ¿no, profe? Sí, que es lo que estamos haciendo. Sí. Pero Sí, una dale. pregunta. A ver, muchachos, analicen una cosa. ¿Qué pasa entre estas 5 columnetas? Ajá. Perfecto. Muy bien. Vamos con Ana. ¿O no pasa nada? Ahí, profe, ahí no están desiguales algunas. ¿Cuáles? Por lo menos las dos del eje A, entre 6 y 8, son más grandes que la que está entre el eje 7. Esta y esta son iguales en dimensiones, ¿verdad? Ajá, Pero esa es desigual. no es igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que contar esta por aparte.
Porque el volumen de concreto para esta no es el mismo volumen de concreto para esta, ¿o sí? 1995. ¿Es el mismo? No es el mismo. ¿Y la cantidad de materiales depende de qué? Bueno, vamos, Diana Murcia contra quién. Depende del volumen. ¿Cierto? Entonces, esa no la podemos contar. Me tocaría aquí especificar. Muros. Columnetas. Alcoba 1 de 17 centímetros por 12 centímetros. ¿Sí? Y luego tendría que hacer una misma, pero para columnetas de ¿cuánto? De 12 por 10. ¿Listo? Y las vuelvo a contar. Eso es lo único que hay que hacer de más. ¿Listo? Bueno, entonces yo ya sé que aquí no hay 3, sino que ¿cuántas hay? 2. ¿Listo? Y si yo tengo en cuenta mis ejes verticales, ¿cierto? Esta no necesito contarlo porque ya las conté, ¿sí? Estas no las necesito contar. Y de estas ya conté esta. Entonces, en mi eje 6, entre A y B, ¿sí? O yo puedo ser más específico, entre B, para esa alcoba 1, me falta una columneta de 232. Y listo, terminé mi conteo de columnetas. En esta alcoba 1 ya no hay más columnetas de estas dimensiones. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Señor. Bueno, entonces para mis cantidades de materiales, yo lo único que tendría que hacer es lo siguiente. Yo digo, bueno, entonces, longitud, columnetas, ¿Cuántos milímetros? de 17 centímetros por 12 centímetros. Entonces, mi longitud va a ser igual. Vengo acá a mi memoria de cantidades y cuando tenga el total de esas longitudes, doy acá Enter. Listo. Y entonces lo que yo digo es lo siguiente. Bueno, voy a mirar mi tablita de concretos. ¿A qué reino pertenecen los champiñones? Perdón, esa no es la tablita, sino que es la de... ¿Dónde está mi tablita? Acá. Listo. Voy para mi tablita de esta tablita de aquí. ¿Qué dosificación vamos a coger, muchachos? Dosificación. ¿Lo mismo, profe? Recuerden que no podemos poner la misma porque nosotros ahorita estamos en concretos. Ah, Y sí, sí. Y acá hay un grupo, ¿no? Acá hay un grupo que le dice para qué puede utilizar usted acá las dosificaciones. Concreto estructural, concreto simple o concreto de baja resistencia. Entonces nosotros tenemos que estar en uno de estos rangos. Mafe, escoja uno usted, Mafecita. El 1.5, 2,5. 1, 2, 2,5. Este de aquí. Listo. Entonces voy a mi tabla. Y miro las dosificaciones para 1, 2, 2, 5. Entonces me dice, mira, dosificación 1, 2, 2,5. Uy, ¿qué pasó? Metemos esto en texto. 1, 2, 2,5. Listo, esta es mi dosificación. Esta está como pongámosle punto. Listo. Esta es mi dosificación. Bien. Longitud de mis columnetas, Bien, entonces yo voy a hacer que para mi cemento necesito cuántos sacos. Y aquí tengo que especificarlo, ¿no? Cemento son sacos de 50 kilogramos. ¿Va a ser igual a cuántos sacos? ¿Me dice la tabla? 7,75. Para mi arena, ¿cuánto me dice la tabla? ¿Cuánto me dice que se me va de metros cúbicos de arena por metro cúbico de concreto? 0.61. 0.61. 0,61. ¿Y de triturado? 0,76.
0,76, ¿verdad? 0,76. Bien. Ya tengo mis dosificaciones en volumen suelto, mira. ¿Cierto? Bien. Ahora, yo necesito saber, estas son mis dosificaciones, ¿sí? Para 1 metro cúbico de concreto. ¿Cuántos metros cúbicos de concreto se me van para mi columnetas del ejercicio? Marc, ¿puedes apagar el micrófono? No solo es saber de memoria de ellos, sino cómo Gracias. vivo la naturaleza, el chomo, soy un ser vivo que interactúa también en la naturaleza y por eso soy... ¿Cuántos metros cúbicos de concreto se me va para esta, para esta, para esta, para esta y para esta? Porque esta no la estamos contando, ¿no? Pues toca hallar el área de una y después multiplicarlo por 2, 4, 5. No, señor. Casi le pegas, pero no. No es que yo exactamente... El volumen. Hay que hallar el volumen. ¿Cómo hallamos el volumen? Muy bien. Volumen de concreto va a ser igual a 0.17 por 0.12 por la longitud total que tenemos. Y esto me da la cantidad de metros cúbicos que tenemos nosotros. Esta es la cantidad de metros cúbicos para esas columnetas. Entonces, ¿sí? Esto está por metro cúbico, pero entonces ahora sí, mi lista de materiales va a ser igual a ¿qué? A 7.75 sacos por el volumen de concreto en esas columnetas. 0.61 multiplicado por el volumen de concreto en esas columnetas. Y 0.76 multiplicado por el volumen de concreto en esas columnetas. Entonces mi lista de materiales como tal va a ser igual a esto. ¿Listo? Profe, eso es por cada columneta, ¿no? No, esto es por el total de las columnetas que hay ahí. O sea, Por en el mi total de las 5 columnetas. por el total de las 5 columnetas. Porque yo, ¿qué hice? Calculé la longitud total de estas 5 y las multipliqué por 17 centímetros por 3 centímetros y eso me da el volumen de concreto que hay en esas columnetas. Y de esa manera encuentro yo mi lista de materiales. De cemento, de arena y de triturado. Ay, me falta el agua, ¿no? Por supuesto. Mi agua, según mi tabla, son 180 litros de agua. ¿Sí? Entonces, va a ser 180 multiplicado por el volumen de concreto. Entonces, se me van a ir 43 litros de agua. Ahí. Entonces, cuando yo ya tenga todas mis longitudes de columnetas, o sea, cuando ya tenga todo mi volumen, miren que este es lo que yo tengo que calcular en últimas. ¿Sí? Yo tengo que calcular esto. ¿Cuánto es mi volumen de concreto? Entre todas las columnetas de todos sus tamaños. Y yo tengo que calcular cuánto es mi área total de muros. Entre todos mis muros. ¿Sí? Y ahí ya encuentro cuánto va a ser mi lista de materiales. Y acá también ya encuentro mi lista de materiales. Pero esto es lista de materiales para mampostería y esto es lista de materiales para concreto. Ahora yo tengo que sacar un consolidado. Entonces, ¿cuál va a ser? Profe, ahí no toca que haya también la longitud de las columnetas de las de 12 centímetros. Claro, claro. Les digo, o sea, aquí hice el ejemplo para una. ¿Sí? Ahora, esto mismo lo que ustedes tienen que hacer de manera repetitiva, ¿sí? Es para los demás espacios y para las diferentes dimensiones que tiene, ¿no? Es algo repetitivo. O sea, ustedes me tienen que hallar el volumen completo de concreto de columnetas, independientemente de su dimensión. ¿Listo? Y de las viguetas, ¿sí? Que las viguetas, ¿dónde miro yo el plano de viguetas? Ahí están. En ese archivo están mis planos de viguetas. ¿Listo? Y se sacan igual, se sacan por eje. ¿Listo? Como sacar muros. Pero la diferencia es que en viguetas no hay vanos. ¿Verdad?
Entonces, de esa manera yo saco mi lista total de materiales y la consolido. Entonces, ¿qué lista total va a tener? Sacos de cemento, No, decirlo. Cuéntame. arena, triturado y ladrillos.